Mis padres me obligaron a trabajar en 2 cafeterías mientras usaban el dinero que tanto me costó ganar para pagar los gastos del programa de estudios en el extranjero de mi hermana. Siempre supe que la vida no era justa, pero nunca imaginé descubrir cuánto me habían mentido. Esa revelación llegó un día mientras limpiaba mi antigua habitación. Soy Elena, y hasta ese momento pensé que entendía mi papel en la familia. Era la responsable, la confiable, la que siempre debía mantener todo en orden. Creía que era mi deber apoyar a mi hermanastra, Sofía, mientras perseguía sus sueños. Pero lo que encontré escondido en mi habitación lo cambió todo. «Elena, no olvides revisar el fondo del armario», me gritó mi madrastra desde el piso de abajo, con esa mezcla familiar de dulzura y autoridad. «Si encuentras algo de la escuela, quizá podamos donarlo». Rodé los ojos y suspiré, empujando otra caja hacia la puerta. Hacía años que no necesitaba recordatorios sobre ser minuciosa, pero ese era su estilo. Incluso ahora, mientras los ayudaba a prepararse para mudarse a una casa más pequeña, no podía evitar controlar cada detalle. Mientras revisaba el armario, mis dedos tocaron algo extraño escondido detrás del zócalo. Al sacarlo, me di cuenta de que era un sobre viejo y amarillento, desgastado por los años. Mi nombre estaba escrito en la parte delantera con la letra de mi difunto padre. Sentí un nudo en la garganta. Me senté y abrí el sobre con cuidado, tratando de no romper el papel frágil. Mis manos temblaban mientras desplegaba la carta, y mi corazón se aceleró al ver la fecha en la parte superior. Había sido escrita apenas unas semanas antes de que mi papá falleciera. «Querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esta carta, significa que mi deseo no se cumplió. Le pedí a tu madrastra que te entregara el fondo universitario que guardé para ti, un total de $50,000. Ese dinero es solo para ti, para ayudarte a perseguir tus sueños. Me duele ver cómo Sofía ha sido favorecida, eclipsándote en el proceso. Espero que esto te ayude a recuperar tu luz». Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. ¿Un fondo universitario? Mi madrastra siempre había insistido en que no había suficiente dinero para enviar a las 2 a la universidad. Dijo que yo necesitaba trabajar para apoyar la educación de Sofía, y lo acepté como mi responsabilidad. Pero ahora, la verdad me miraba de frente en blanco y negro. Recordé lo feliz que fui cuando mi papá me dijo que se volvería a casar. Estaba emocionada de tener una nueva mamá y una hermana, pero esa emoción no duró. Mi madrastra solo se preocupaba por Sofía, su hija biológica. Lo veía en la forma en que la consentía mientras apenas me reconocía. Mi papá también lo notó, y eso llevó a incontables discusiones entre ellos. A veces, después de esas peleas, él se disculpaba conmigo y me llevaba a hacer algo divertido. Mirando hacia atrás, creo que estaba tratando de compensar la forma en que ella me trataba. Cuando falleció hace un año, todo se vino abajo. Con mi madre biológica también fallecida, me convertí en huérfana, y mi madrastra ni siquiera intentó ocultar su favoritismo. Me vi obligada a tomar 2 trabajos para mantener las cuentas y cubrir la lista interminable de gastos de Sofía. Mientras sostenía la carta, escuché a mi madrastra llamarme de nuevo, su voz más cercana esta vez. «¿Elena?». Sus pasos resonaban en el pasillo. Rápidamente doblé la carta y la metí en mi bolsillo, mi corazón latiendo con fuerza. «Aquí estoy», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Cuando entró en la habitación, fingí estar ordenando un montón de papeles escolares viejos. Mi mano se quedó firmemente en el bolsillo donde estaba la carta. Mi padre había intentado darme un futuro, y ella me lo había robado. La miré, ya no como la hija callada y obediente que estaba acostumbrada a ver. Estaba cansada de desempeñar ese papel. Esa noche en la cena, finalmente saqué el tema de la carta. Mis palmas estaban húmedas de sudor mientras la colocaba sobre la mesa de la cocina. Mi madrastra estaba arreglando los platos, y Sofía miraba su teléfono, probablemente escribiendo mensajes a sus amigos de la universidad. «Hoy encontré algo interesante», comencé, luchando por mantener mi voz tranquila. «Una carta de papá». Mi madrastra se detuvo, con las manos suspendidas sobre los platos. Sofía levantó la vista de su teléfono, frunciendo el ceño.
Es solo una carta, dije, pero habla de un fondo universitario. Dejó $50,000 para mí. La boca de Sofía se abrió y su teléfono se le cayó de las manos. ¿Qué? Soltó. Oh, Elena, dijo mi madrastra, su voz dulce pero condescendiente. Tu padre estaba confundido antes de morir. Hizo muchas promesas que no podía cumplir. Pero la carta está fechada apenas 2 semanas antes de que falleciera, dije, con firmeza en mi voz. Él dijo que el dinero ya estaba reservado. Sofía resopló, recostándose en su silla. ¿De verdad crees eso? Tal vez también te dejó un avión privado mientras estaba en eso. Mi madrastra carraspeó y añadió, tu padre y yo hicimos todo lo posible por esta familia. La universidad es cara, Elena. Tuvimos que priorizar el futuro de Sofía. Mi pecho ardía de rabia. ¿Y qué hay de mi futuro?, pregunté, con la voz quebrándose. He estado trabajando sin parar, tomando turnos en la cafetería, limpiando casas, y dando la mitad de mi sueldo a esta casa, mientras Sofía sigue persiguiendo sus sueños. Sofía esbozó una sonrisa sarcástica, aunque parecía forzada. No es mi culpa que no te haya ido bien en la escuela, dijo con frialdad. Alguien en esta familia tenía que triunfar. La crueldad casual en sus palabras fue como un golpe al estómago. Miré a mi madrastra, esperando al menos un atisbo de reconocimiento, pero simplemente me devolvió la mirada, tranquila e indiferente. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Las palabras de mi padre en la carta resonaron en mi mente, concéntrate en el presente. Lo hecho está. Tienes razón, papá, murmuré para mí misma. Lo hecho está. Pero lo que pase después depende de mí. El trayecto hacia la casa de mi tía Margarita después de esa cena se sintió como una fuga. No podía soportar ni un segundo más la fría indiferencia de mi madrastra o la actitud arrogante de Sofía. La pequeña casa de mi tía estaba en las afueras de un tranquilo pueblo, con un jardín que había sido invadido por maleza y campanillas de viento que se balanceaban suavemente con la brisa. Siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde me sentía vista. Cuando abrí la puerta, el dulce aroma de galletas recién horneadas me dio la bienvenida. Mi tía Margarita se giró desde el mostrador de la cocina, con su delantal cubierto de harina bien atado a la cintura. Sus ojos, siempre atentos, se suavizaron al verme parada allí. «¿Encontraste la carta, verdad?», preguntó, su tono tranquilo pero seguro. Asentí, incapaz de hablar. Mi garganta estaba apretada por una mezcla de enojo y tristeza. «Siéntate», dijo, sacando una silla para mí. «Hay algo más que necesitas saber». Desapareció en su pequeño estudio y regresó un momento después con un sobre viejo y desgastado. Lo colocó suavemente sobre la mesa frente a mí y dijo, «Tu padre dejó más que esa carta. Quería asegurarse de que tuvieras lo que necesitas. Estos son los documentos que me confió». Abrí el sobre, con las manos temblorosas, y saqué un montón de papeles. Había estados de cuenta bancarios, cartas a fideicomisarios e incluso una grabación de una conversación que tuvo con mi madrastra. Mi estómago se revolvió mientras revisaba los documentos. Los estados bancarios mostraban depósitos regulares a lo largo de los años, superando con creces los $50,000 mencionados en la carta. Me di cuenta de que mi padre había planeado meticulosamente mi futuro. Pero 3 meses después de su muerte, todos los fondos habían sido transferidos a una nueva cuenta, usada para pagar la matrícula de Sofía. Él sabía que esto podría pasar, dijo mi tía Margarita, su voz llena de indignación. Por eso me pidió que guardara copias de todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, mi voz quebrándose mientras la miraba. Suspiró profundamente, sentándose frente a mí. Me pidió que esperara hasta que encontraras la carta por tu cuenta. Creía que necesitabas estar lista para valerte por ti misma primero. Antes de que pudiera responder, el sonido de una puerta de coche cerrándose afuera me hizo sobresaltarme. A través de la ventana abierta, escuchamos la voz familiar de mi madrastra, charlando con un vecino. Mi tía Margarita apretó mi mano. «Si no estás lista para enfrentarla, no tienes que hacerlo», dijo suavemente. Pero ya no quería evitarla. Mi corazón latía rápido,
Pero sentí una extraña calma mientras reunía los documentos y los organizaba en una pila ordenada. Era hora de confrontarla. La puerta principal se abrió y mi madrastra entró, sus tacones resonando contra el suelo de madera. Sofía la seguía de cerca, con los brazos cruzados. «Elena», dijo mi madrastra, con un tono severo. «Necesitamos hablar». Levanté la vista desde la mesa, sosteniendo uno de los estados de cuenta bancarios en mi mano. «¿Esto es lo que estabas buscando?», pregunté, mi voz firme. Se detuvo en seco, su rostro palideciendo al ver los papeles esparcidos frente a mí. «Este era mi fondo universitario», dije, levantando otro documento. «No tenías derecho a tocarlo». Sofía abrió la boca para decir algo, pero mi tía Margarita la interrumpió. «Ese dinero era de Elena», dijo con firmeza. «Lo robaste». Mi madrastra desvió la mirada, evitando mi mirada. «Planeaba devolverlo», murmuró. Después de cubrir la educación de Sofía. La ira se apoderó de mí como una ola. «Me has estado mintiendo durante años», dije, poniéndome de pie. «Me quitaste todo, mi dinero, mi futuro y mi oportunidad de tener una vida propia». Sofía me dedicó una sonrisa sarcástica, pero podía ver las grietas en su fachada. «No es mi culpa que no pudieras con la escuela», dijo. «Alguien tenía que aprovechar los sacrificios de papá». Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no me inmuté. «Nunca has pensado en nadie más que en ti misma, ¿verdad?», dije, con la voz baja y constante. «Me dejaste trabajar en 2 empleos y renunciar a todo, solo para que tú pudieras tener la vida que querías». La sonrisa de Sofía desapareció, pero no dijo nada. Mi madrastra intentó interrumpirme, pero levanté una mano para detenerla. «Estoy harta», dije con firmeza. «Ya hablé con un abogado y me voy de aquí. Responderás por todo lo que has hecho». Su rostro se torció de rabia. «No puedes simplemente abandonar a esta familia», espetó. La miré directamente, sin vacilar. «Ya lo hice». Mudarse a mi pequeño apartamento tipo estudio se sintió como entrar en un mundo completamente nuevo. El espacio era diminuto, apenas lo suficiente para una cama, una mesa y unas pocas cajas de mis pertenencias, pero era mío. Por primera vez en años, sentí libertad. Pero esa libertad venía con sus propios desafíos. La cafetería donde trabajaba había reducido las horas de todos, y el primer pago de matrícula para mis clases nocturnas se acercaba rápidamente. Mis ahorros se estaban agotando más rápido de lo que había previsto, y el peso de la incertidumbre colgaba sobre mí como una nube. Una noche, mientras desempacaba, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sofía. «Mamá está en el hospital. Tuvo un ataque de pánico. Espero que estés feliz». Mis manos temblaron mientras leía el mensaje, pero no respondí. Dejé el teléfono a un lado y me concentré en organizar los utensilios de cocina, intentando empujar la culpa fuera de mi mente. Los días se convirtieron en semanas y me lancé de lleno a mi nueva vida. Trabajaba turnos largos, estudiaba hasta tarde por las noches y ahorraba cada centavo que podía. Poco a poco, empecé a sentir que estaba reconstruyendo mi vida. Entonces, un día, recibí una carta de un bufete de abogados. Estaba dirigida a mí y llevaba un sello oficial que llamó mi atención. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras en su interior. «Estimada señorita Rodríguez, como fiduciarios del patrimonio de su padre, es nuestro deber informarle sobre una cuenta adicional que quedó a su nombre». Contuve la respiración mientras leía el documento. Había otra herencia, bienes raíces, inversiones y ahorros que mi padre había reservado para mí. Era más que suficiente para cubrir mi educación y asegurar que pudiera vivir de manera independiente. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. La carta del bufete era la prueba de que mi padre siempre había creído en mí. Había planeado todo para asegurarse de que tuviera la oportunidad de vivir mi vida según mis propios términos. Abracé el papel contra mi pecho, con lágrimas cayendo por mis mejillas, abrumada por una mezcla de alivio y gratitud. Pero la vida, como había aprendido, rara vez se mantenía tranquila por mucho tiempo. 2 semanas después, estaba sentada en mi apartamento, revisando la documentación para acceder a los fondos, cuando mi teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido.
Dudé, pero contesté. Hola. Elena, soy Clara, dijo una voz conocida. Mi corazón se hundió. Clara era la vecina de mi tía Margarita. Ha habido un accidente, continuó, con un tono sombrío. Margarita fue atropellada esta mañana mientras cruzaba la calle principal. Me levanté tan rápido que la silla raspó el suelo. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Dónde está? Apenas podía contener el pánico en mi voz. Está en el Hospital San José, dijo Clara. Está en cirugía ahora. La situación no pinta bien. El resto de la conversación se desdibujó mientras corría a buscar mis llaves. En cuestión de minutos, estaba en mi coche, conduciendo a toda velocidad hacia el hospital. Mi tía Margarita había sido la única persona en mi vida que siempre había estado de mi lado. La idea de perderla era insoportable. Cuando llegué al hospital, encontré a Clara caminando de un lado a otro en la sala de espera. Su expresión era grave. Aún está en cirugía, me dijo. Los doctores dijeron que sufrió lesiones internas severas. Están haciendo todo lo posible. Me dejé caer en una silla, con la mente girando. Pasaron horas antes de que un doctor finalmente se acercara, con el rostro cansado. ¿Eres Elena?, preguntó. Sí, respondí, poniéndome de pie. Soy su sobrina. Dudó, y mi estómago se retorció al ver la expresión en su rostro. La condición de tu tía es crítica. Está estable por ahora, pero necesitará cirugías adicionales y cuidados prolongados para recuperarse. El costo de su tratamiento será significativo. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, temiendo la respuesta. La expresión del doctor se suavizó. Es difícil decirlo ahora, pero probablemente alrededor de $50,000 a $60,000 para la fase inicial. Quizá quieras hablar con un consejero financiero del hospital. 50 a 60,000. Ese número resonó en mi mente como una broma cruel. Era casi la misma cantidad que mi padre había dejado para mí. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, mirando la pila de documentos de mi herencia. Ese dinero se suponía que era mi boleto a la libertad, mi oportunidad de finalmente perseguir mis sueños. Pero, ¿cómo podía siquiera pensar en eso mientras mi tía Margarita, la única persona que realmente había cuidado de mí, luchaba por su vida? Pensé en todas las veces que ella había dado un paso al frente cuando nadie más lo hizo. Me apoyó, creyó en mí y hasta protegió el legado de mi padre cuando mi madrastra intentó borrarlo. No podía darle la espalda ahora. Respirando profundamente, tomé el teléfono y llamé a la oficina de facturación del hospital. Soy Elena Rodríguez, sobrina de Margarita Sánchez, dije. Quiero pagar el depósito para sus gastos médicos. Durante las semanas siguientes, mi vida se convirtió en una mezcla de visitas al hospital, turnos de trabajo y trámites. La herencia cubrió la mitad de las facturas médicas de mi tía, pero sabía que no duraría para siempre. Tomé turnos extra en la cafetería y reduje mis propios gastos, decidida a mantener su tratamiento en marcha. Una noche, mientras estaba sentada junto a su cama, ella abrió los ojos por primera vez desde el accidente. Sus párpados parpadearon y miró a su alrededor débilmente antes de que su mirada se posara en mí. Elena, murmuró, su voz apenas un susurro. Aquí estoy, dije, inclinándome más cerca. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras me miraba. No deberías tener que cargar con este peso. No es una carga, respondí con firmeza. Siempre has estado ahí para mí. Ahora me toca a mí. Ella apretó mi mano, su agarre débil pero lleno de emoción. Tu papá estaría orgulloso de ti. Las semanas se convirtieron en meses y poco a poco mi tía Margarita comenzó a recuperarse. El peso de equilibrar su cuidado con mi propia vida era abrumador, pero también me enseñó cuán resiliente podía ser. Mis sueños estaban en pausa otra vez, pero esta vez no se sentía como una pérdida. Se sentía como una elección. Una tarde, llegué a casa del hospital y encontré una carta esperándome. Venía del bufete de abogados que había manejado la herencia de mi padre. Mis manos temblaban mientras la abría.
Estimada señorita Rodríguez, comenzaba, ha llegado a nuestra atención que se ha localizado una cuenta adicional a nombre de su padre. Los fondos ascienden aproximadamente a $200,000. Me quedé mirando la carta, incapaz de creer lo que estaba leyendo. La planificación meticulosa de mi padre me había salvado una vez más. Por primera vez en años, sentí que el universo me estaba dando un respiro. Mientras mi tía Margarita continuaba sanando, encontré un equilibrio entre apoyarla y perseguir mis propios objetivos. Me inscribí en clases nocturnas, decidida a construir un futuro que honrara la confianza de mi padre en mí. Aunque el camino seguía siendo incierto, sabía algo con seguridad: tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. La vida me había puesto a prueba de formas que nunca podría haber imaginado, pero había sobrevivido. Y mientras miraba hacia adelante, me di cuenta de que los desafíos que había enfrentado me habían transformado en alguien que podía prosperar.